muy famoso porque normalmente hay muchos turistas que viajan en el mes de marzo y en el mes de abril a ver la floración de los cerezos. Duran muy poquitos días, sin embargo empieza desde el sur hasta el norte, entonces empiezan a florecer hasta, bueno, como por el 3 de marzo y terminan por abril más o menos. Aquí en contraste, en México, no sé cuántos cerca de ustedes tengan jacarandas. ¿Sí conocen ese árbol? Es muy grande y su flor es morada. Entonces, así como estos árboles que son visiblemente estacionales, tenemos evidencia de que se está acercando la primavera. ¿Cuántos de ustedes vinieron el jueves al tiempo de oración? ¿Alguien se acuerda de la visión que nos compartió la pastora que Dios le mostró? ¿Me la pueden recordar, por favor? Es que íbamos a florecer, ¿verdad? Los que no están viniendo los jueves, les invitamos a que puedan también integrarse con nosotros los días jueves en tiempos de oración. Quiero que vayan a, Juan, capítulo 15. Todo esto está relacionado con algo importante. ¿Cuándo llega la primavera aquí? No, pero han checado, realmente esa es como la fecha tradicional, pero sí han revisado cuándo va a llegar la primavera aquí a esta parte del mundo, a este hemisferio. Si llega el 20, llegará el 22, ¿a qué hora llegará? Tradicionalmente se cree que el 21 inicia la primavera y puede que sea cierto, o es cierto más bien. Hay un cambio estacional muy grande y hay evidencia de todo eso, ¿verdad? Dice aquí en Juan capítulo 15, yo voy a leer la versión Reina Valera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos llenes de tu presencia, que toda mentira sea rota, que todo espíritu de estupor, que toda confusión, que todo espíritu de sueño sea reprendido y quitado en el nombre de Jesús. Que venga tu presencia, Señor Dios, a traer libertad, a traer una revelación fresca, Señor Dios, de quién eres tú y de los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta prédica se llama Fructifica para su gloria. Todo está unido, todo está relacionado, y como comencé diciéndoles sobre la floración, los tiempos de floración, hay tiempos de floración para cada planta, para cada árbol, fruta, para cada flor. No todos florecen igual. Pero enfocándonos en particular en este pasaje de Juan capítulo 15, vamos a hablar del tiempo de la vid. ¿Alguien sabe? Querétaro es muy conocido en muchas partes de México e incluso a nivel mundial. ¿Por qué? Por el vino. Hay tours, hay visitas que tú puedes hacer para conocer los viñedos, probar el vino, etcétera, etcétera. Querétaro es muy característico esta parte por su clima y el tipo de tierra que es propicio, hace propicio que puedan florecer precisamente las vides, los viñedos. ¿Alguien de ustedes ha visitado viñedos? ¿Sí? ¿Les gustan los viñedos? ¿Les han explicado cómo se cultivan, cómo crecen, cómo los tienen que cuidar? Vamos a ver el día de hoy precisamente esa analogía. Esta
comparativa bíblica entre la vid y la vida del creyente. A mí me impactó mucho lo que dijo el Señor o la visión que compartió la pastora, porque estaba mencionando el jueves que todos estábamos a punto de florecer. No estamos floreciendo, estamos a punto de. Entonces yo estuve estudiando un poco sobre eso y dije, bueno, ¿qué necesitaríamos para poder realmente florecer? Estamos a un paso. Y enfocándome en la vid, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Dios ha marcado a Israel como la vid. La vid refleja la nación de Israel. Y aquí mismo lo reitera de nuevo el Señor Jesucristo a decir que Él es la vid verdadera. ¿Sí? Y nosotros solamente somos, ¿qué somos, hermanos? Mexicanos. Somos los pámpanos. Exactamente. Vamos a la primera diapositiva. Vamos a reiterar lo que nos dice Juan 15:16, por favor. Bueno, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué nos puso el Señor? Para dar fruto, para fructificar. Y antes de empezar con esta comparativa, voy a pedirle a nuestro hermano Luisito que nos ponga un video. Es un video muy chiquitito que nos ejemplifica sobre el proceso de la vida. ¿Se alcanzan a ver, hermanos? ¿O se los leo? Las bajas temperaturas inhiben la actividad de las plantas que descansan en espera de la primavera. Sí. Al final del invierno se realiza la poda, que prepara los sarmientos para desarrollar los racimos. La elevación de las temperaturas favorece la actividad. Al inicio de la primavera aparecen las yemas, que luego van a brotar. Se forman hojas y racimos. Durante la primavera los racimos florecen. Las flores se polinizan y dan origen a las uvas. Al inicio del verano se inicia el envero. Las bayas crecen y adquieren su color. A mediados de verano las uvas maduran. Blancas y tintas alcanzan su pleno desarrollo.
La vendimia se realiza al fin del verano. Las uvas se cosechan manualmente. Ok, bueno, lo vimos rápidamente, al doble de velocidad, hermanos. Pero bueno, hay 6 fases que tiene que tener la vid para poder tener o llegar a la vendimia. Entonces vamos a estar viendo cada una de las fases. Vamos a tratar de irnos rápido. Tenemos que cada fase se divide en 2 partes. Son 6 fases y cada una se divide en 2 partes. Vamos a empezar con la primera fase, que es el reposo y ocurre en invierno. Recuerden que vamos a ver una comparativa, ¿no? Entonces, lo que ocurre naturalmente con respecto a lo que ocurre en la vida del creyente. Salomón era un rey caracterizado por ¿qué exactamente? ¿Alguien se acuerda? Por su sabiduría. Y una de las cosas que lo marcaron y que está escrito en la Biblia es que él observaba mucho la naturaleza. La naturaleza, que es la creación de Dios y manifiesta la gloria y el poder de Dios, nos revela su sabiduría. Nosotros podemos aprender mucho de la naturaleza de Dios a través de su creación. ¿Cómo podemos nosotros aprender sobre cómo florecer viendo cómo Él hace que su naturaleza florezca? La primera fase, que vuelvo a repetir, se llama el reposo y ocurre en invierno, se divide en dormancia. La vid, como vimos en el video, esencialmente es una plantita, un arbolito que parece muerto. No tiene ramitas, no tiene ojitos, está totalmente dormido, ¿sí? Y solo se ve el tronquito y sus sarmientos, es decir, las ramitas, se ven totalmente secas. Internamente, sin embargo, la planta sigue viva, no está muerta, solo está dormida, por eso se llama dormancia. Está dormida. Reduce su actividad metabólica y protege sus tejidos del frío. Esto ocurre, obvio, en el invierno y está cuidando, digamos, de sí misma. Acumula reservas de energía en sus raíces y este tiempo es indispensable para el próximo ciclo de crecimiento. Si no guarda reservas, la plantita, la vid, no puede florecer. En contraste, la vida espiritual, podemos ver claramente que vamos a tener en nuestra vida temporadas donde aparentemente no hay crecimiento visible, ¿sí? Estamos en dormancia. Dios guarda silencio, estamos orando, estamos buscando, no hay avance espiritual, no hay ningún fruto inmediato. Decimos, Señor, ¿qué está pasando? Estoy estancado, ¿qué está ocurriendo? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en varios pasajes, por ejemplo, en Habacuc 1:2, cuando Habacuc le clama a Dios y le dice, Señor, ¿qué está pasando? Yo no veo que tú hagas nada, está avanzando la maldad, tú sigues, ¿estás dormido, Señor? ¿Qué está pasando? Dice Habacuc, por ejemplo, en 1:2. Sin embargo, en Isaías 40:31 nos habla de un pasaje hermoso y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice, perdón, me equivoqué en la cita, en Salmos 46:10. Y Isaías 40:31 habla sobre las águilas. ¿Lo puedes leer? Exactamente. Entonces, este tiempo no es un tiempo de desánimo, es un tiempo en el cual Dios nos quiere descansando, nos quiere quietos, nos quiere que conozcamos quién es Él. Él busca que nosotros podamos estar en espera. Él quiere sanarnos, quiere restaurarnos, fortalecer nuestra fe. Es un tiempo de tranquilidad aparente, pero es para poder guardar reservas para lo que está por venir. No es un tiempo de muerte, es un tiempo de quietud, ¿sí? Entonces, siempre es necesario que tengamos estos tiempos de espera, y a veces son incómodos. Muchos momentos a lo largo de la Biblia podemos ver personajes como Abraham,
que estuvo en espera del cumplimiento de su promesa. Señor, ¿cuánto me vas a dar a mi hijo? O en el tiempo de David, cuando lo ungieron rey, pero no fue levantado rey, sino que tuvo varios procesos de formación donde su carácter tuvo que ser transformado. Entonces, vemos que Dios no se queda quieto. Él está trabajando, pero desde la raíz. No sirve de nada un árbol si sus raíces no son fuertes. Va a venir cualquier ventisca, cualquier insecto, cualquier plaga y lo va a tumbar. Necesitamos raíces fuertes y este tiempo es perfecto para eso. Pero no solamente tiene un tiempo de dormir, también hay un tiempo de poda. Esta es la fase 1. Acuérdense que les mencioné que se divide en 2 secciones. Y en esta sección también tenemos el tiempo de la poda. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser podados? ¿Qué significa cuando escuchas poda? ¿Qué significa? ¿O con qué lo asocias? Con quitar ramas, con filo, con cuchillo, con tijeras, te van a cortar. Entonces, es indispensable, sin embargo, para la vid que pueda ser podado. ¿Por qué? Si no, no va a dar fruto. Se cortan los sarmientos viejos para dirigir el crecimiento futuro. ¿Sí? Controla el que poda, el podador, controla a través de esta acción la forma de la planta, evita crecimiento desordenado y dirige la energía hacia los brotes productivos. La persona que poda tiene que saber qué está haciendo. No es como agarrar y mutilar el árbol como quiera, o porque se ve bonito, redondito, lo voy a cortar así. Tiene que tener una intención y tiene que buscar hacerlo con propósito. De esta manera, el arbolito va a poder dirigir toda su energía en los brotecitos. Sin la poda, la vid produciría muchas hojas, pero muy poco fruto. Sin la poda no puede haber fruto bueno. En la vida espiritual es algo similar. La vida espiritual representa la disciplina de Dios que prepara al creyente para producir más fruto al eliminar hábitos, actitudes o relaciones que impedirán el crecimiento. Durante el tiempo de la adoración, el Señor Dios nos dio una instrucción. ¿Quién la recuerda? A través de la que ministraba de Betty y a través de la pastora. ¿Quién recuerda las dos cosas que el Señor Dios nos dijo en tiempo de adoración? Por favor, hermanos, no me digan que no escucharon. Las dos se unían, las dos era lo mismo, de diferente forma. Nos hablaba el primer punto, obedece. Yo te quiero liberar, yo te quiero mostrar quién soy, obedece. Y el segundo es, arrepiéntete. La poda es esto. Nos tenemos que cortar y quitar de nuestra vida hábitos, actitudes o relaciones que impedirán el crecimiento. ¿Tienes un amigo, una relación, una situación que impide que crezcas? Córtala. No debe estar allí. Debemos tener todo alineado perfectamente para que el Señor Dios pueda manifestarse. Acuérdense que la poda es justamente para dar frutos. Hermanos, yo les invito a que ustedes tomen, anoten, graben lo que el Señor Dios nos va diciendo los domingos, no solo es en la prédica. ¿Qué te dijo mientras cantábamos? ¿Qué te dijo a ti personalmente? ¿Qué nos dijo a través de un hermano? Cuando te saludó alguien te dio una palabra, te dijo el Señor Dios me dijo esto, o solo te bendijo. Recuérdalo, apúntalo, porque ese es el pan que tú vas a necesitar mañana lunes, el martes, el miércoles, el resto del mes, el resto de tu vida. No lo sabemos. Necesitamos ser cuidadosos con lo que Dios nos da. Entonces, la poda representa la disciplina y el trato de Dios en la vida del creyente. Para un ministerio nuevo, para que podamos dar o ejercer o funcionar en un ministerio nuevo, necesitamos ser podados. En esta etapa se necesita que seamos cuidados por nuestros pastores, por los líderes, las personas que están arriba de nosotros, que seamos enseñados. Nos han invitado a las reuniones de las próximas, las de mujeres, de hombres, matrimonios. Este es el tiempo. Poda. ¿Qué voy a podar? ¿Qué voy a quitar? Yo no sé, yo no lo sé. Pues entonces hay que venir para poder aprender.
¿sí? Uno va a la escuela naturalmente porque no sabe. No sabemos leer, empezamos a aprender desde lo más básico. No sabemos sumar, no sabemos escribir y así vamos avanzando en nuestro nivel de conocimiento. Pero necesitamos alguien que nos enseñe, ¿sí? Entonces, el tiempo de la poda es sumamente importante. ¿Para qué? Para entrar en la fase 2. Vamos a la siguiente, a la diapositiva 6. En la fase 2 se llama el despertar y empieza al inicio de la primavera. Como bien dije, se divide en 2 secciones cada fase y la primera es el lloro. ¿Cuántos nos gusta llorar? A veces relaja, ¿verdad, Maggie? Sí, la verdad es que sí, es catártico. O sea, tú lloras y te liberas y te sientes mejor. La verdad es que tiene una función biológica el llanto y es algo bueno y saludable. Y la vid llora. Después de que es podada, la vid llora. La savia comienza a fluir hacia los espacios en los que fue cortado. ¿Sí? Cuando empieza a sentir la vid que la temperatura aumenta, por eso dice al inicio de la primavera, ahorita las vides en los viñedos, empieza a calentarse la tierra y entonces la vid empieza a sentir la temperatura y empieza a vivificarse, como que resucita. Y sube la savia hasta aquellos espacios que fueron cortados y sale la savia. ¿Sí? Entonces, es hermoso porque necesitamos llorar. En la vida espiritual, después de una etapa de prueba o en la etapa de disciplina, el creyente vuelve a experimentar renovación espiritual. Aquí no lo puse, pero en Hebreos capítulo 12 nos dice el Señor que en un principio la disciplina no es motivo de gozo, de hecho es de tristeza, pero da fruto apacible ¿de qué? De justicia. ¿Sí? Esencialmente Dios nos hace llorar para que podamos dar frutos apacibles de justicia. No es porque Él no nos ame, no es porque Él no quiera, es porque simplemente necesitamos estar alineados a su plan y a su propósito. Entonces, el Señor tiene planes hermosos para cada uno de nosotros y Él busca que todos nosotros podamos tener esta vivificación. La siguiente etapa dentro de esta fase 2 es brotación. Dice en la vid, los primeros brotes aparecen ahí, incluso está en la fotografía, no sé si está muy chiquita, pero lo vimos en el video. Empiezan los primeros brotecitos. Son frágiles y son muy chiquitos. Si en esta temporada sopla el aire muy fuerte o empieza a llover o hay una helada, es fatal para la vid. Porque estos brotes son tan chiquitos y finos, no están tan arraigados que si se hace todo fuera de tiempo puede mutilarlos. Y ya no hubo nada. ¿Sí? Necesitamos entonces, aplicando esto mismo, tener muchísimo cuidado nosotros con nuestras propias vidas. Dice Job 8:7, si alguien me apoya, y otra persona con Cantares del 11 al 12, por favor. Exactamente. Aunque sea algo muy chiquito, yo solo pongo las mesas o las sillas los domingos, pero empieza a salir de tu corazón. Yo solo estoy llegando puntual los domingos y tengo un poco de hambre y ya estoy manteniendo un devocional en mi vida diaria. Aunque sea un principio chiquito, Dios nos dice, no lo menosprecies. Significa que te está llegando savia. Significa que ya estás empezando a brotar vida y se está haciendo evidente. Hay ese despertar. Para que podamos llegar a este punto de la brotación, obviamente tuvo que haber esa restauración de la fe, ese deseo de buscar a Dios, un ánimo nuevo
de poder llegar al Señor. Cuando mi hermano falleció, yo tenía 22 años, más o menos. Y yo recuerdo haber llegado a mi casa. Yo tenía un novio en esa época y ese novio no era la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces yo llegué porque habíamos ido al cine. Yo tenía muchas llamadas perdidas de mi hermana, la pastora, pero yo no lo había atendido porque ni siquiera me di cuenta, estaba en vibrador porque yo había ido al cine. Cuando llego yo a mi casa, obviamente mi novio de ese momento se va. Veo que tenía como cerca de 40 llamadas perdidas, entonces dije, algo terrible pasó, esto no es normal. Me comunico con mi hermana me explica lo que está pasando, me dice, llámale al pastor, que en ese momento teníamos. Me comunico a casa del pastor, el pastor no estaba, me atendió su hijo, la pastora, etcétera. Fueron por mí los pastores a la casa. No recuerdo qué pasó más, no me acuerdo qué pasó. Solo recuerdo que esa noche llegó el pastor por mí, el pastor Saúl. Los que saben es mi cuñado, yo lo conozco desde que yo tenía 7 años. Entonces el pastor llegó por mí y fuimos a encontrarnos con mi papá y con mi hermana. Y me iba contando lo que había pasado. Y yo estaba en mi mente confundida, en shock. Dije, no es posible, yo vi a mi hermano ayer, ¿cómo es que ya no está? ¿Cómo es que ya no existe? Mis sobrinos, y cómo está mi cuñada, y cómo están mis papás, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo golpeó mi mente y fue, Señor, tú tenías planes para mi hermano. Había Dios orado por él, había a través de vidas de otras personas, había tenido revelaciones, visiones, mi hermano, y no se cumplió. No se cumplió. Señor, ¿se equivocaron las personas? No, se equivocó mi hermano. Y entonces yo dije, Señor, yo no quiero que en mi vida pase lo mismo, porque yo iba por ese camino. Yo estaba en rebelión, yo estaba con un hombre que yo quería, pero no era la voluntad de Dios. Yo estaba haciendo lo que yo quería todo el tiempo. No le pedí, no recuerdo realmente esa oración, solo le dije, Señor, quiero que en mi vida se cumpla tu voluntad. Eso fue todo lo que le decía, mientras yo iba camino a encontrar al cadáver de mi hermano y a mi familia. Mi hermano falleció de una manera terrible y fue algo totalmente sí, impactante. Y yo veo en este punto de la brotación, los primeros brotes aparecen, pero son frágiles. Hermanos, les vuelvo a invitar, todo lo que Dios nos diga, guárdalo. Te va a demandar el Señor y te va a decir, y me va a decir, yo te dije y tú no lo guardaste. Son brotes, son pequeños brotes, y si no los cuidamos no va a haber floración. No va a haber. Yo recuerdo las promesas que Dios le daba a la vida de mi hermano y no se cumplió nada, nada, nada. Su vida falló y pereció, pero dejó algo en mi vida. Y dije, Señor, conmigo no, conmigo cumple lo que tú quieres. Y yo recuerdo que de ahí empezó el Señor a vivificarme. Fue algo sobrenatural y tuvo misericordia de mí, así como de cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarlo. Yo me acuerdo de muchas palabras que Dios te dio a ti hace casi un mes, a muchos de ustedes. Y a mí me da mucho gozo y digo, Señor, cumple, que vas a ser un paladín, una intercesora, que Dios te va a usar, que Dios va a sanarte, que ha escuchado y visto tu soledad. Y yo las guardo y digo, Señor, cúmplelas en mis hermanos, que te va a llevar a los montes a predicar la palabra. ¿La guardaste tú, hermano? Atesórala, es tu vida. Dios te marca dónde, son brotes. No es para que, ay, qué bonito. No, se puede perder. Y yo lo vi.
Y cada uno de nosotros puede perder el brote. ¿Por qué? Por momentos, instantes, por flojera, por entretenimiento. No vale la pena, o por criticar, o por falsa, o por la amargura, o por no perdonar, o por aferrarse a un plan que no es de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar esa renovación. Si el Señor hoy Dios nos dijo, arrepiéntate, y si no nos arrepentimos porque no sentimos arrepentir, la palabra nos dice qué hacer. Metémonos en ayuno. Señor, no quiero arrepentirme, no sé ni cómo arrepentirme, no siento sentimiento de culpa. Ayuna. Ayunemos hasta que, dice la palabra en Santiago, hasta que tu risa se haga llanto. Hasta entonces, no esperes, a ver, voy a dejar que el Espíritu Santo obre. Me dio una orden el Señor. Y si todavía estamos vivos, actuemos. Señor, voy a ayunar hasta que yo entienda por qué estoy mal y en qué está mal y me pueda arrepentir de esto. Vamos a la frase 3, crecimiento y preparación. Esto ocurre en la media primavera y se divide en dos. El crecimiento folicular. La vid, sus hojas crecen y permiten que la planta produzca energía. Es algo precioso. Las hojas crecen rápidamente y estas hojas cumplen una función vital. Realizan fotosíntesis produciendo energía para la planta. Necesitan las hojitas para que pueda jalar la luz del sol y pueda obtener la fuerza que necesita la plantita, además del agua y de los nutrimentos que naturalmente tiene la tierra, para poder hacer que los tallos, los racimos en desarrollo y las raíces puedan ser nutridas. En la vida espiritual esta comparación tiene, o esta etapa podría compararse con las disciplinas espirituales, con el BOAS. ¿Quién se acuerda qué es el BOAS? Biblia, oración, ayuno y santidad. Pero no es solo eso, sino es comunión con su iglesia. Algo que el Señor Dios nos ayuda mucho es a poder amarnos los unos a los otros. Pero si tú no sientes amar a alguien o sientes que esa persona no te ama, tienes que orar por esa persona. A veces el que no nos amen es parte del proceso de poda y está bien, pero para que nosotros empecemos a transformar, nuestra vida es orar por ellos. Señor, esta persona no me ama, pero yo la bendigo. Yo te pido que tú sanes su corazón, que tú lo fortalezcas, yo lo perdono. Yo te pido que tú alinees su vida a tu plan y a tu voluntad. Y empieza a derramar bendición, 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 para que tú puedas empezar a tener este crecimiento en tu vida y puedas perdonar. Hermano, no eres bendecido porque te amen. Somos bendecidos porque Dios nos ame, pero nuestra riqueza no radica en que yo sea muy amada. Nuestra fortaleza o nuestra bendición radica en cuánto podemos amar. Si yo puedo amar más, yo soy más bendecida. Yo vivo en más plenitud, en más libertad que el hecho de que me puedan amar a mí. Hay mucha gente que es muy amada y se siente terriblemente sola. Hay gente que se siente o que es amada, pero se siente ignorada. Realmente la bendición radica en que podamos sabernos amados por Dios y en cuanto puedes amar tú a pesar de. Así nos dice Isaías 54. Ensancha tu tienda. No seas escasa. Ama más, da más, bendice más. No esperes a que te amen más o te bendigan más. No. Jesucristo murió no siendo amado, pero su bendición fue
el amarnos a nosotros y fuimos el fruto y el gozo por el cual lo hizo. Cada uno de nosotros somos el gozo. Yo voy a hacerlo porque en el 2026 me van a conocer. No me importa que ahorita que estoy siendo crucificado, ellos ni han nacido, ellos ni me van a amar, ellos ahorita no me aman y al principio de sus vidas probablemente no me van a amar, pero yo les voy a enseñar a amarme. Tenemos que ser así, no esperes a que te amen. Ama, perdona, bendice. Esa es tu bendición, no te la pierdas. Dice la segunda parte de la fase 3, aparición de inflorescencias. La vida empieza a formar racimos que todavía son uvas. Ahí está en la fotito. Las inflorescencias. Aparecen, estos racimos son chiquititos. Todavía no son flores abiertas, no son uvas, son simplemente un potencial fruto. Y yo creo que su comparación espiritual es esta. Es cuando empiezan a verse las señales de tu fruto. Se observa un crecimiento en tu carácter, en el amor, en la paciencia, en el servicio. Vamos a leer qué dice Gálatas 5, 22 al 23, por favor. No hay ley. Son apenas brotecitos. Como que se ve que ya empieza a ser más paciente el hermano, más amoroso el hermano, ya empieza a ser, tiene más gozo, ya lo veo más tranquilo, pero todavía no está perfeccionado su fruto, pero ya empieza a verse. Es esta parte, las inflorescencias. Básicamente tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir confiando en el Señor. Todo es una secuencia, no podemos descuidar nada. Tenemos que ir nutriéndonos de la vid que es Cristo Jesús y tenemos que seguir avanzando para poder llegar al final de la primavera, que es la etapa 4, la reproducción. La primera parte de la fase 4 es la floración. Lo que ocurre en la vid es que las flores se abren para permitir la fecundación. Es curioso porque la vid no necesita polinizadores, es decir, no necesita abejitas o maripositas. Es algo que Dios diseñó para que funcione su polinización a través del aire. ¿Quién es el aire en la Biblia? El Espíritu Santo. A través del aire o en ellos mismos. Las flores en esta etapa son muy chiquititas, son florecitas, ¿ya las vieron? Son florecitas y son poco vistosas. De hecho, si tú vas caminas entre el viñedo, pues a lo mejor nada más dices, pues le están saliendo como unos tubitos blancos ahí. Son poco vistosas, normalmente se polinizan solas, como les dije, o se hacen a través del viento este proceso y es necesario, es previo al fruto. En la comparación espiritual, el creyente empieza a influir espiritualmente en otros, porque como ya hubo un vestigio, un anticipado de los dones o del fruto, más bien, no de los dones, del fruto, entonces ya el creyente empieza a mostrar este crecimiento en familia, en iglesias, en el trabajo, en amigos. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y la vida transformada. ¿Para qué la vida? Dios nos dice esto para que nuestra vida pueda ser un testimonio visible de su obra en nuestras vidas. ¿Sí? Dios nos pone como luz para impactar a otros, para que otros sean atraídos hacia nosotros. No a nosotros en sí, sino a Cristo en nuestra vida. Por eso es muy, muy importante. La siguiente parte de esta fase es el cuajado. Y lo que ocurre en la vid
es que después de que fueron polinizadas estas florecitas, las flores se empiezan a transformar en uvas, ¿ya las vieron? Las flores, obviamente que no fueron polinizadas, se van a caer. Solo las que fueron polinizadas van a permanecer allí. Esto significa que no todo esfuerzo producirá fruto necesariamente. Tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que permanece es lo que Dios ha producido. Dice Juan 15:5, dijo Jesús, separados de mí, nada puedes hacer. El fruto que vale la pena y que resistirá es el que viene de Cristo. ¿Se acuerdan que hace 8 días, me parece, el Señor Dios nos enseñó sobre los enemigos que teníamos que vencer? ¿Quién se acuerda de esa prédica? Y se acuerdan que el Señor Dios nos estuvo hablando de las 7 iglesias. ¿Qué iglesia fue a la que Dios le dijo, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por el dinero, sí, pero hubo un detalle. El Señor Dios les dijo varias cosas positivas. ¿Cuáles eran las cosas positivas? Que seguía, ¿qué? Trabajando. Repasemos las prédicas, hermanos, también. Esta iglesia seguía trabajando todavía para el Señor. Lo seguía haciendo con fuerza, con ánimo, pero lo hacía sin amor. Todo aquello